cerrado. Todo está bajo la misma presión. En principio, todo está quieto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se va a comportar la línea piezométrica en la medida en que esto se deje pasar el agua, cómo se va a comportar el flujo por la tubería. Ahí lo que está pasando entonces es que la presión que está ejerciendo el agua sobre la tubería está haciendo que esto suba hasta acá. Y esto está de alguna forma calibrado. Aquí tiene 55 milímetros de cabeza. ¿Listo? Es como si hiciéramos en la distribución hidrostática de presiones, de esos 55 milímetros serían los metros de cabeza equivalentes. La presión sobre ρg, P sobre ρg es igual a esos 55 milímetros. ¿De acuerdo? Y estaría constante en cada uno de los puntos de la tubería. Está con respecto todo al eje, al datum que es el centro de la tubería. Si en este momento esto lo abrimos, nuevamente ahí está bajo el mismo nivel. ¿Listo? Ok, como esto es una válvula, está lleno de aire, por eso es que la presión se puede cambiar acá, subirlo un poquitico. Entonces si abrimos el paso en la tubería, vamos a ver exactamente cómo se va a ir comportando la línea piezométrica. Solamente con esta geometría vean cuál es el comportamiento que hay entonces en la tubería. Al comienzo, en principio, debería estar, veámoslo al comienzo cómo queda. Cuando tenemos cerrado, estamos más o menos en 192 aproximadamente de presión. Cerremos bien esto. 194, digamos, 195. ¿Listo? Estarían todos los puntos en la misma presión. En la medida que abrimos, vamos a ver cuál es el comportamiento de la línea piezométrica. Entonces, en el primer punto donde la garganta todavía, donde el tubo todavía tiene el mismo diámetro, prácticamente va a ser la misma. Va a haber una pequeña diferencia, precisamente porque va a haber qué está pasando entonces, de diferente entre tener esto cerrado y tenerlo abierto. Se está moviendo, y si se está moviendo hay una velocidad. Si hay una velocidad, antes cuando estaba quieto, la cabeza de velocidad, ¿cuánto era? Cero. Ahora probablemente la energía va a ser la misma, pero como hay una velocidad, va a haber una cabeza de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces la energía va a ser igual, solo que ahora se va a bajar un poquitico porque hay un pedacito en energía cinética. El segundo punto es en la garganta, el piezómetro B. Empieza a verse una diferencia en la caída. El tercero que está prácticamente ahí seguidito, pero ya está en la garganta y tiene un diámetro menor, está un poco mucho más abajo. Y el de la garganta exactamente, aquí solamente hay un piezómetro en la garganta, el punto D, es el que muestra la presión menor de todas. ¿De acuerdo? Y luego en la parte donde se vuelve a generar la divergencia, empieza a aumentar nuevamente la presión. Aquí porque si el punto L en principio tiene el mismo diámetro del punto A, ¿por qué este está en 172, 174 y este está en 190? Por la presión que hay. Entonces va a haber unas pérdidas. Durante todo este tramo hay unas pérdidas de energía y por eso este punto no va a volver a llegar. Pero si hiciéramos la energía rigurosamente entre cada uno de los puntos, como dijimos, la presión 1 sobre ρg más Z1 más la velocidad al cuadrado sobre 2g es igual a la presión 2 siendo cualquiera de los puntos del piezómetro, más Z2 más la cabeza de velocidad al cuadrado sobre 2g, la velocidad al cuadrado sobre 2g, perdón, más
más las pérdidas por fricción, porque finalmente aquí hay un rozamiento, una fricción en el tubo, más las pérdidas menores. De todos modos, esto es una contracción y luego hay una expansión. Entonces hay dos tipos de pérdidas también. Por eso es que tendríamos entonces que la energía acá tiene que ser exactamente la misma acá, teniendo en cuenta las pérdidas. Es lo único que nos haría falta. Y por eso, entre estos dos puntos, que tienen el mismo diámetro nuevamente, la altura no va a ser la misma, porque finalmente se va a perder algo de energía. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este montaje, ¿qué es lo que habría que hacer? Obviamente, como somos tantos, pues no podemos estar acá en grupitos de A2 o de A3, porque si no sería esto eterno. La idea sería poder hacer eso, tener grupos de A3 o de A4 máximo, y que cada uno manipulara esto, pero no tendríamos tiempo para hacerlo todos. ¿Cómo funciona esto entonces? Esto que está acá se empieza a llenar. Esto lo que va a hacer es taparnos o cerrarnos el paso de agua. Y aquí va a haber un nivel donde muestra cuál es el volumen de agua que se está llenando. Aquí se está aumentando el nivel y se sabe cuál es el volumen. Idealmente, con un cronómetro podríamos saber entonces en el tiempo X cuánto sube esto de 5 a 10 o a 30 o 40 litros. Las unidades que maneja esto son litros. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a 5 litros? O cuánto volumen llega en un minuto, lo que sea. Y de esa manera podemos saber el caudal. Tenemos una medida volumétrica y tenemos una medida de tiempo. Entonces sabemos cuánto caudal está pasando. ¿Listo? Con el caudal entonces podemos hallar todo, porque finalmente aquí tendríamos que medir exactamente cuál es la lectura de cada uno de los puntos. Pero con el caudal ya tenemos la velocidad. Entonces tendríamos la cabeza de velocidad. Porque aquí además está puesto exactamente, está expresado cuál es el diámetro de cada uno de los puntos y el área correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el caudal que está pasando, que es el mismo, por continuidad va a ser el caudal igual en todos los puntos, y tendríamos cuál es el área de cada uno de estas secciones. Con eso vamos a tener la velocidad y podemos calcular la cabeza de velocidad. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Voy a abrir esto para que salga el agua. Entonces, eso sería una condición 1, una condición inicial. Pero si cerramos esto, volveríamos a tener nuestra condición 0. Pero si cambiamos acá el caudal que está pasando, si de pronto hacemos que esto baje un poquito y volvemos a abrir, entonces ahí estamos dejando pasar un caudal menor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las mediciones van a ser igualmente menores. Nuevamente se vería cuál es el volumen que está llenándose, en cuánto tiempo tendríamos el caudal, y por eso acá pues las diferencias van a ser mucho menores. ¿Listo? Entonces eso lo podríamos regular. Si esto lo dejamos completamente abierto, digamos con lo máximo que nos puede dar la bomba, si esto lo tenemos, vamos a cerrar. Ahí está completamente abierto. ¿Listo? Y lo único que haríamos es regular con esto. Dejamos pasar más o menos caudal. Por ejemplo, ahí tendríamos el punto mínimo en la presión en la garganta. ¿Listo? ¿Qué diferencia habría en esto con lo que vimos? Acá podríamos llegar a tener que, si tenemos la medida de la presión en la garganta, recuerdan que sacamos una forma de la ecuación para determinar cuánto caudal está pasando únicamente con la medida, con la diferencia de presiones. Inicialmente lo habíamos hecho sin el manómetro. Nuestro ejemplo del Venturi tenía un manómetro. Es decir, que nosotros teniendo solo la diferencia de presiones entre este punto y este punto, el P1 menos P2,
podríamos determinar, eso fue lo que llamamos el delta H asterisco, ¿recuerdan? Que era la diferencia de las dos cabezas piezométricas. Entonces teníamos una forma de la ecuación Q igual a un factor de sección de área que era C, que estaba dada por las áreas de la tubería inicial y el área de la garganta, un factor C por la raíz de 2G por delta H asterisco. Esa era la forma que teníamos para la ecuación. Entonces aquí tenemos, y podemos ver cuál sería el caso acá. Tenemos el área 1, tenemos el área 2, podemos sacar el factor de sección C, factor de área C, y simplemente con la diferencia de presiones o de diferencia de cabeza piezométrica medida, podemos saber cuánto caudal está pasando. ¿Listo? Esa sería una aplicación. Aquí estaría, de acuerdo con lo que vimos hoy, esto lo podemos ver, esto sería un modelo, por ejemplo. Si tenemos una tubería mucho más grande, una tubería, no sé, de 12 o de 20 pulgadas, eso es una tubería donde el caudal que está pasando es mucho mayor, las presiones son mucho mayores. El mecanismo de medición de los caudales en esos casos puede llegar a ser un poco complicado si no se tiene un método intrusivo, que hay que abrirle un hueco a la tubería o tener un caudalímetro que sea muy costoso, porque no tiene que abrirse hueco, pero necesita o se mide por algo que se llama el efecto Doppler. Entonces esos medidores de caudal son muy costosos. Lo más fácil podría ser tener una reducción, una garganta, y luego otra vez otra expansión. Y de esa manera, obteniendo un piezómetro en cualquiera de los dos puntos, en el inicial y en el de la garganta, pues se puede medir cuál es la diferencia de presiones y se puede calcular cuánto es el caudal que está pasando. Esa es una de las aplicaciones de este tubo en particular, del Venturi. Entonces nuevamente podemos cambiar cuánto caudal está pasando, podemos cerrar o abrir esto de tal forma que podamos ver cuál es la diferencia. Siempre habría que dejar esto quieto, saber cuál es el caudal, es decir, medir el volumen en el tiempo, tomar las mediciones de cada uno de estos, y lo que se debería hacer por lo general cuando se está haciendo una práctica de laboratorio es comparar las mediciones, lo que se está midiendo, con la teoría. Por lo general nunca nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden alterar el resultado, sobre todo en la parte práctica. En la teoría no estamos teniendo en cuenta las pérdidas. Aquí sí se tienen que tener en cuenta las pérdidas. Aquí no es que se tenga que tener en cuenta. Aquí es que está pasando que las pérdidas están influyendo en el comportamiento. Y de esa forma es que se haría el análisis. ¿Listo? ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a esto? Queda un poco claro cuál es el comportamiento. Si quieren ahorita tomen nota o le toman una foto a la sección, al diámetro, a cada una de las dimensiones de los puntos, y si les parece tomen una medición de esta condición en particular. Ahorita de pronto alguno toma un tiempo y mira cuánto se demora en subir 5 litros el volumen de ahí y hacen la medición de las lecturas. ¿Para qué? Para poder compararlo con la teoría y de esa forma analizar y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué pasa lo que está pasando? ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Está claro? ¿Todo está claro? Yo les tengo una pregunta para que la piensen acá y la respondan en el informe. ¿Por qué aquí la altura piezométrica es menor? La garganta, ¿por qué? ¿Por qué aquí la altura piezométrica es menor que acá? Porque si este diámetro es más pequeño, la presión es menor. Piensen por un segundo eso. Piensen que tienen una tubería de cierto diámetro. Está generando una presión.
intuitivamente, si cierran los ojitos y piensan, si la tubería tiene un diámetro menor, ¿habría mayor o menor presión? No, no. El caudal es el mismo. Por continuidad el caudal es el mismo. Está pasando la misma cantidad de agua. Pero intuitivamente, ¿qué pensaríamos si el tubo es más pequeño? Por la- Intuitivamente pensaríamos que hay más presión, ¿sí o no? Sería como de alguna forma lo lógico de pensar. Yo no sé si a ustedes les dije al comienzo, o se los voy a decir al comienzo del siguiente semestre, que el agua siempre va a ser lo contrario a lo que ustedes piensen. Entonces ustedes piensen una cosa y escriban lo contrario. Y verá que les va bien. Sobre todo en el otro curso, en el que sigue. Pero esa es una cosa para tener en cuenta y para pensar. No me la respondan ahorita, respóndanla como pregunta de laboratorio. ¿Por qué si este diámetro es menor, es más pequeño, la presión ahí está siendo menor? ¿Y por qué si yo hago esto, la presión es la misma? Entonces hay una sola cosa que hay de diferente entre las dos, es la velocidad. La velocidad va a tener un papel importante. ¿Dónde la velocidad es más alta? ¿En el diámetro grande o en el pequeño? Pequeño. En donde, si el caudal es el mismo y yo tengo un diámetro grande y tengo un diámetro pequeño, ¿dónde hay más velocidad? Pequeño. ¿Cuál área es mayor? Acá. Y si estoy dividiendo lo mismo en el numerador sobre algo más grande acá, esto va a dar que en velocidad entonces, algo más pequeño que esto. La velocidad en el diámetro mayor va a ser ¿qué? Va a ser menor. Si la velocidad es menor, la cabeza de velocidad va a ser menor, porque además es el cuadrado de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces en el diámetro más pequeño, la velocidad va a ser más alta, por lo tanto la cabeza de velocidad va a ser mucho mayor. Y como la línea piezométrica, lo único que no nos mide es la cabeza de velocidad, nos mide la de posición y la de presión, pero no la de velocidad. Entonces quiere decir que en este punto, cuando abrimos acá, la diferencia que habría entre esto y esto, no todo va a ser pérdidas. Aquí va a haber una diferencia importante que está dada por la cabeza de velocidad, que no la podemos ver acá porque no la mide. Si tuviéramos un tubo de pitot a la entrada y un tubo de pitot en la garganta, entonces, ¿ahí qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasa en el tubo de pitot a la entrada y en el tubo de pitot a la salida? Esa va a ser la siguiente pregunta que van a responder en el laboratorio. ¿Ya vieron qué pasa con la piezométrica? Esta la podemos ver, porque la tenemos acá. Pero quiero que escriban entonces qué pasaría si aparte tenemos un pitot en la tubería gruesa y un pitot en la garganta. ¿Qué pasaría en ese caso? Ahí se puede hacer la velocidad. Quiero que lo escriban quiero que lo piensen y lo escriban. Porque el tubo de pitot, ¿qué mide? El tubo de pitot no mide velocidad. Mide la cabeza de energía completa, porque está teniendo en cuenta la velocidad de entrada a cada punto.
Entonces, ¿qué pasaría entre esto con un pito y esto con un pito? Eso es lo que ustedes me van a decir en el laboratorio. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? Ah. Exactamente. Una relación, pero tiene un sentido de energía. La energía entre los dos puntos va a ser la misma. Bueno, la misma teniendo en cuenta las pérdidas. Pero va a ser la misma. Entonces quiere decir que la cabeza de velocidad aquí es mucho más importante de lo que es acá. ¿De acuerdo? Entonces, como este va a ser el primer laboratorio que me van a entregar, ¿qué lleva el laboratorio? Número 1, no lleva hoja blanca.